Y pues siendo hoy, perdón, sábado 16, pues vamos a comenzar esta clase especial para resolver algunas preguntas. Algunas de ellas están en el grupo, otras fueron aparte. Pero hermanos, independientemente de las que nos dé tiempo de resolver, ustedes pueden hacer alguna pregunta en relación a la información que se está dando. Entonces pueden opinar, expresar, nada más sí de forma muy breve para que nos pueda dar tiempo. Vamos a iniciar con una oración y, hermano Enrique, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, claro, gracias. Gracias, hermano. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido en esta semana y en este día en especial también. Gracias te damos por la oportunidad de poder reunirnos, por la tecnología que nos es posible hacerlo. Te rogamos, Padre, que nos bendigas en este momento con un buen espíritu para poder contestar algunas preguntas, comentarlas en este grupo. Te rogamos que siempre pueda haber un espíritu de paciencia y de poder compartir el conocimiento de cada uno de nosotros y de Juan hacia nosotros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, hermanos, pues antes de continuar, me gustaría agradecer a hermana Alejandra que nos ha aportado mucha información tocante a las mitologías de Medio Oriente. Muchas gracias por el tiempo y por compartirlos. Conozco a muchísimos hermanos que tienen esta información y no la comparten. Seguramente porque también hay hermanos que les podrían rechazar, pero ciertamente la mayoría de los que conozco, por lo menos, no son tan cordiales al compartir información. Y recuerden que el conocimiento es poder y tener conocimiento, en efecto, compartirlo es también compartir el poder. Entonces, hermanos, aprovechemos que la hermana ha compartido con nosotros esta información para que podamos aprovecharla. Ahora bien, este tema de las mitologías se ha sumado a nuestro curso de Perla de Gran Precio debido a que estamos hablando sobre el origen y ya nos hemos dado cuenta de que el origen no es tan preciso ni tan sencillo como se ha estado enseñando por 2 siglos. Perdón, por 2000 años, que ha sido toda una tradición la que se ha estado estableciendo y que más allá de estar dando claridad, está generando más confusión. Razón por la cual incluso ha habido movimientos en contra de las escrituras, en contra de la fe, debido a que no hay esa claridad y era muy notoria la manipulación de los textos. En la época de José Smith, cuando él dice que creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente, ah, ha sido muy criticada y sigue siendo casi casi como una acusación contra los miembros de la Iglesia de Jesucristo, debido a que solamente creemos en lo que nos conviene. Y eso en cierta forma es correcto, porque también si algo no está acorde a lo que se ha dicho, entonces ah, decimos que ya en el futuro Dios revelará más verdades. Pero en un tiempo se llegó a enseñar cosas que
hoy en día se niegan. Se llegó a reconocer como verdades reveladas, cosas que hoy en día ya no están vigentes, que incluso están descontinuados, textos de uno de los teólogos más importantes que tuvo la iglesia, que fue, ay Dios, se me fue su nombre ahorita, este, bueno, autor de libros como Artículos de Fe, Jesús el Cristo, La Gran Apostasía, no Almas. eran Talmas, muchas gracias. El Elder Talmas, y por supuesto que era una gran autoridad. ah, y bueno, yo como lector de sus obras también, puedo decir que eran obras fantásticas que me dieron mucho entendimiento. Aunque ah, cuando una mente trata de entender bien los propósitos de su existencia, de la existencia de Dios, pues obviamente no me iba a quedar quieto. Eh, y me llevó a otras preguntas. Hoy en día, muchos de estos textos, excepto Jesús el Cristo, están descontinuados. ¿Por qué? Porque ya nos enseñan esos principios que alguna vez se consideraron revelación. Y entonces, hermanos, hoy en día se acepta incluso que un profeta posterior puede contradecir a uno anterior. Ah, hasta donde yo sé, en las escrituras no existe eso. No existe, eh, por ejemplo, que Mormón contradiga a Nefe, ni mucho menos que algún profeta como por ejemplo Isaías contradiga a Moisés. Por el contrario, se suman, eso sí, pero no se contradicen. De tal forma que eh, sin tratar de insinuar que la iglesia es falsa o cosas por el estilo, simplemente tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre una inspiración, sentirnos inspirados a hacer algo, a decir que Dios platica conmigo y que me dijo que les dijera esto. Esas ya son palabras mayores. Y muchas de nuestras autoridades han sido cuidadosos al decir, o más bien al no afirmar tal cosa. Pero nosotros, los que somos la comunidad común, y digo comunidad común porque tal pareciera que nosotros no tenemos ese derecho, cosa que no es cierto. Pero el resto del pueblo es quien ha dado ese poder a los hombres, quien ha creado mitos donde no los hay, diciendo que eh, técnicamente Jesucristo le dicta el discurso que se va a dar en la próxima conferencia. Y peor aún, hoy en día se habla de un profeta, que tenemos un profeta, cuando tampoco es cierto, tenemos 15. Y si nos ponemos más exagerados, tenemos cientos, porque incluso los 70 son profetas. Ah, entonces, eso de tener un profeta ah, está rayando en lo comercial, en lo publicitario. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos, de reconocerlo. Ah, obviamente, el- la idea es que vengan más almas a Cristo, pero si se hiciera por los mejores medios, pues creo que sería mucho mejor. Dice, mm, mm, perdón, ok, ahí está. Hermana Alejandra dice, gracias a usted por la oportunidad de aprender y por el espacio que me permite. Y solo doy un poquito de lo que usted nos da. Mi intención es ver y soy una buscadora de la luz. Espero que los hermanos, ok, espero que los hermanos sepan que la intención es que podamos aprender más todos. Y hermano Saúl dice, pero es que tenemos un profeta presidente. Obvio, los demás son profetas, pero ellos no presiden.
Ah, bueno, no voy a disculpar a nadie, ni tampoco disculpar mis palabras. Lo que sí es un hecho es que Moisés dijo, ojalá y todo el pueblo de Dios fuese profeta. Justo en el momento en el que Josué trató de silenciar las voces que estaban testificando. Y entonces, ese es el deseo de Dios, que seamos incluso más que profeta, que seamos reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Pero mientras no tengamos ese pensamiento, seguiremos entonces siendo ovejas del pueblo de Israel. Bien, hermanos, ahora vamos a ir por partes. Ah, Hay una pregunta que, que hizo una de nuestras hermanas en relación a uno de sus alumnos y tiene que ver con el asunto de la Santa Cena, si no me equivoco. Permíteme, nomás lo encuentro. Ahí está. Dice, ¿cuál es la diferencia? Ah, no, perdón. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una unción y una bendición de salud? Se entiende que la unción se aplica aceite consagrado. ¿Me podrías ayudar? Y bueno, ahí hay una aparente respuesta oficial de la iglesia. Eh, bueno, vamos a ver qué nos dice realmente la página oficial para que salgamos de dudas. Esta es la página oficial uh, y nos dice, en las escrituras con frecuencia se hace referencia a la unción, que a menudo se asocia con la bendición de los enfermos. Uh, yo ahí corregiría, yo diría que no se asocia tan a menudo con la bendición de los enfermos. Y nos da dos ejemplos, Marcos y Santiago. Y en el siguiente párrafo dice, ungir significa aplicar aceite o ungüento sobre la cabeza o el cuerpo de una persona. Ahí valdría la pena remarcar que no es sobre la cabeza, sino sobre todo el cuerpo, desde la cabeza. La idea era lavar por completo el cuerpo con ese aceite, que no necesariamente era un aceite consagrado, era simplemente aceite de oliva puro. Y dice, en antigüedad esto se hacía por varias razones. Uno, a veces era un gesto de hospitalidad o del aseo habitual. Los enfermos o heridos eran ungidos con aceite o ungüento como medicina. No obstante, también se llevaba a cabo unciones por razones sagradas. Entonces ahí es donde ya se habla de un aceite diferente, que es un aceite eh, consagrado. Consagrado se refiere a que es apartado de, no es que sea un aceite bueno, que era eh, vaya, puro, santo, eso no significa la palabra sagrado. Sagrado es que es algo apartado, separado, con un propósito especial. Y entonces nos dice, por ejemplo, bajo la ley de Moisés se utilizaba el santo aceite de la unción. Dice, los profetas ungían a sacerdotes y reyes y los enfermos eran ungidos con aceite como parte del proceso para sanar por fe y la imposición de manos. Bien,
La imposición de manos, ah, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, es más que una ordenanza, es decir, el hecho de que se haga en cierto orden. La imposición de manos se utiliza como acto simbólico, como la señal de la escuadra, eh, al momento de que realizamos eh, nuestro sostenimiento de los líderes, nosotros, los miembros de la iglesia, lo hacemos haciendo la señal de la escuadra, la cual, más allá de significar una votación, en realidad significa que sostendremos a la persona con nuestra rectitud, con la precisión de una escuadra, cosa que a veces muchos no hacemos. Uh, Más allá de ser el acto de votación para decir sí, lo apruebo, no estamos aprobando nada. El Señor no nos está diciendo lo aprueban o no lo aprueban, sino nos está diciendo sosténganlo. El levantar la mano en señal de escuadra es una forma de juramentar que estamos que estamos de acuerdo en sostenerle, no de acuerdo en que él haya decidido esa persona, sino en sostenerle, en rectitud. Es decir, que si la persona se corrompe, si hace actos corruptos, entonces no se le va a sostener. Evidentemente, también nuestro juramento nos deja fuera de la protección de este juramento en el momento en que nosotros actuamos de forma corrupta. Entonces, eso es lo que significa. Al momento de usar las manos para dar una bendición, estamos haciendo una transmisión de poder, pero es un acto simbólico, no es 100% real. No obstante que es simbólico porque para nosotros, como no tenemos el dominio de esas cosas, lo hacemos solamente así, como acto simbólico. Llegará un día en el que sabremos con certeza que se puede emanar poder de las manos, es decir, que literalmente salga el poder de las manos, como en Dragon Ball, ¿no? En las caricaturas. Bueno, eso es real y es un conocimiento sumamente ancestral, muy, muy, muy antiguo, en el que incluso se dice que las batallas que peleaban los Elohim antes de que el mundo fuese, eran batallas no con espada, no con cañones, sino eran con elementos de poder, es decir, con la palabra y con las señales que venían de las manos, ¿no? Con los signos y señas que eran requeridos. Así eran las batallas ancestrales de los dioses. Entonces, llegará un día en que comprenderemos más sobre esto. Mientras tanto, es un acto simbólico de el descanso del poder que viene de arriba hacia abajo, hacia todo el cuerpo. Si la cabeza, el corazón y las entrañas se van limpiando en ese orden, entonces todo va a poder descansar en un sentido natural, desde la sanación física hasta la sanación espiritual, dando poder a la persona. No obstante, hermanos, sí quisiera hacer una aclaración tocante a la unción, porque la unción de los enfermos principalmente se hacía por un tipo de insecto, un insecto que eh, se paraba sobre las personas o el animal, y sobre todo cuando estaban en el desierto ya un poco moribundos. Entonces ese insecto se podía introducir a la nariz y junto ya al estar dentro del organismo, pues lo invadía completamente, lo agusanaba
Y la única forma de proteger a este tipo de, contra este tipo de insectos era con ese aceite. Se ungía la cabeza, es decir, se cubría totalmente de este aceite y repelía a este tipo de insecto. Y con eso el animal lograba recuperar su salud y nuevamente defenderse contra los insectos. Hermano Enrique, adelante. No, una vez leí, Juan, que la mano en escuadra está en dos partes, ¿verdad? Una horizontal y una vertical. La parte horizontal representa la tierra y la parte vertical conectado al cielo o a todo lo celestial. Ujú. Entonces, ahorita lo que es que más que un voto, el simbolismo como que se me amplía más con lo que acabas de decir. Sí, gracias hermano por la observación. Y eso es algo muy cierto, hermanos. Los símbolos son tan profundos como podamos comprenderlo, o tan superficiales como alcancemos a entender. Y me lleva a recordar también que en alguna ocasión un hermano masón me enseña que la horizontal es la relación con los hombres y la vertical es la relación con Dios. Entonces, hermanos, así como hay una relación con Dios directa, así de directa y de honesta debe haberla entre los hombres. Entonces, obviamente, hermanos, cada quien podrá ir descubriendo conforme haya más luz, más entendimiento. Esa es la ventaja de que Dios hable en símbolos, de que nos enseña conforme nosotros estamos dispuestos a aprender. Y entonces, ya que se aclara esta parte de para qué se usaba la unción a los enfermos, entonces podemos entender que ah, ungir a los enfermos era salvarlos de una muerte causada por un insecto en el Medio Oriente. Obviamente, conforme va creciendo el Evangelio, eh, pues van llegando a otras regiones donde esos insectos no existen. Y entonces la unción adquiere un carácter más universal, más simbólico, y entonces generalmente al inicio del cristianismo se ungía solamente a las personas que estaban por morir, a aquellos que estaban sin fuerzas ya para poder levantarse. Y entonces se les ungía por la siguiente razón, porque en la antigüedad los únicos humanos que recibían la unción eran o los que estaban enfermos y no podían, digamos, entrar al campamento, formar parte del pueblo debido a la condición de su salud, y entonces eran expulsados. El sumo sacerdote les visitaba continuamente, les sanaba sus heridas con el aceite, con sal, que me lleva a pensar, si el aceite es un instrumento de sanación y un instrumento eh, dentro de el proceso de restauración de la persona al campamento, porque actualmente la iglesia no maneja también la sal como parte de esos instrumentos. Si la sal también es un instrumento sagrado, es un instrumento de salud espiritual. Ahora bien, continuando, uh, fuera de estas situaciones de enfermos, las únicas personas que eran ungidas era el sacerdote, el profeta o los reyes. Y entonces la pregunta es, ¿para qué los ungían? Pues para que pudieran ellos entrar al reino de los cielos en calidad de reyes, reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Es decir, que al partir de este mundo
ya se fueran con esta condición, lo que conocemos como segunda unción. Antes de morir eran ungidos para que fueran reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Y entonces, hermanos, obviamente se da toda esta secuencia que hasta el día de hoy se viene usando y ya en la iglesia se maneja como una ordenanza un tanto común, y perdón que lo diga en esta forma, porque debería de ser más que eso. Realmente deberíamos estar pensando que quien hace la unción está ungiendo a una reina, a un rey, a un sacerdote o sacerdotisa, a un profeta. Se está ungiendo a esa persona. Pero no solamente eso. Decíamos en ocasiones anteriores que si tuviéramos la mente de Dios, sabríamos si es para vida o para muerte. Con esa certeza declarar si es para vida o para muerte. Si no tenemos la mente de Dios, entonces solamente por la inspiración del Espíritu poder hacer la declaración de petición, pero ya no como una declaración final de si vive o si muere. Pero estoy hablando de enfermos que estaban postrados. Ah, en español, pues obviamente no se entiende mucho el concepto. Incluso, hermanos, cuando vemos que dice, por ejemplo, Marcos 6:3, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ah, no es que sanaran los que estaban enfermos, incluso no se nos dice qué tipo de enfermos, pero en el libro de Santiago, en la referencia que se hace, sí hay un, una insinuación mucho más importante. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren ellos por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, es hacer un acto de intercesión, orar por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, consagrándolo para vida o para muerte, pero como reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Pero en el griego, hermanos, en el lenguaje en el que fue escrito, la palabra enfermo hace alusión a alguien que ya está enflaquecido, postrado, que ya no tiene fuerzas para levantarse. Alguien que está moribundo. Entonces, ahí está alguno moribundo o por morir entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren ellos por él. Entonces, tiene un sentido distinto, no es el objetivo no es restaurarle la salud, sino ungirle en el nombre del Señor, simplemente. Es decir, darle una segunda unción. Eh, Ahora bien, eso también puede interpretarse en un sentido espiritual. A aquellos que están totalmente alejados, perdidos de su fe en Cristo, dice, llame a los ancianos, oren ellos por él y únjanle. Entonces, la unción puede ser usada como un medio de restauración de la persona. De decir, bueno, sí, te has alejado, te has extraviado de la fe, vas a volver. Ah, así como el rey Saúl, también cuando fue ungido rey, de pronto era lleno del Espíritu y andaba con los profetas. Y decían la gente, Saúl entre los profetas. Y obviamente se debe a esta unción. Pero debemos de tener muy en claro que se está ungiendo no para salud, sino para que esa persona sea llena del Espíritu. Um, Bien, no sé si quedó claro este punto. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Uh, y bueno, tiene que ver con uno de los de las expresiones que hizo el Salvador en el Sermón del Monte.
ah, que dice, más no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y bueno, dado que hay algunas aclaraciones que hizo el profeta sobre esta expresión, en el que el Señor dice, más líbranos del mal, pero no nos habla de meternos en tentaciones. Aquí quise, pero creo que ya lo moví. A ver, ok. Hay una parte en la que el Señor eh, nos dice, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Y me gustaría, hermanos, que pudieran ustedes expresar un poquito sobre qué entienden por el mal. ¿Qué es el mal? Para que veamos si lo entendemos todos igual. Adversidad, hermano. Ok, adversidad. ¿Alguna otra opinión? Yo lo entiendo más como como un mal actuar, o sea, un mal de mi parte que sale de mí. Ok, muy bien. Entonces ya es un mal de persona a persona. ¿Alguna otra eh, que tengan? Si se dan cuenta, son de naturalezas muy distintas. Una adversidad a el mal que sale de una persona. Ahora, Eh, ¿podrías venir el mal de Dios? Bueno, perdón, adelante, hermana. sí, no, quería decir que, bueno, que nos libre del mal es también de las tentaciones, ¿no? Que no vienen de Dios, las tentaciones malas. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde está? Ya lo perdí. Bueno, ok, vamos a abrir este. Ah, Mateo capítulo 5. Ok. Cuando el Señor hace la oración ah, de lo que conocemos como el Padre Nuestro, ah, cuando Él dice la palabra no nos metas en tentación, o esa expresión, lo interesante es que en el griego, tentación es la palabra plomo. Y uno diría que tiene que ver la palabra plomo con tentación. Y bueno, es por el significado de la frase, no es tanto por lo que se dijo precisamente, sino lo que Cristo estaba diciendo es no nos aplomes o no nos temples con tentación, mas líbranos del mal. Entonces, en esta frase, lo que está diciendo es que no sea en tentación con lo que nos pruebes, sino antes bien, líbranos del mal que el otro tiene contra nosotros. Es decir, para que el otro no se convierta en causa de tropiezo. Y de esta manera es como deberíamos de entender esa expresión. El líbranos del mal no es líbranos de la enfermedad, no es líbranos de la muerte, es líbranos de que el otro se convierta en una piedra de tropiezo para mí. Si el otro viene, me insulta y entonces yo le contesto el insulto, entonces el que ha caído soy yo, no él. Él venía sin luz y yo, que supuestamente la tenía, entonces dejé de tenerla. Y en ese momento caí en esa, en la maldad de esa persona. Entonces, a eso se refiere, a no nos aplomes o no nos metas, no nos sometas a temple por las tentaciones y tampoco por la maldad del prójimo, para que no sea tropiezo.
Ah, no sé si esto también puede ayudar a entender un poquito más esta expresión. Entonces, no nos está librando de las cosas naturales de esta vida. Eh, Inundaciones, incendios, el cáncer, no sé, un montón de cosas que podrían venir y que son ajenas a otro ser humano, ¿no? Pero ciertamente la maldad a la que se está refiriendo, o el mal al que se está refiriendo, es aquel que viene por causa de otro, no al mal en general. Sería casi casi como decir, pues llévame de este mundo para que no me toque nada, ¿no? Y que nunca muera. Pues obviamente eso no es así posible, sino que se refiere a la maldad del prójimo, para que se convierta en un tropiezo para mí. Hermano Enrique. Juan, ahorita que mencionas en cuanto a que no nos aplome, no tiene nada que ver con las herramientas como la escuadra, compás y la plomada. Sí, por supuesto. Esos tres elementos son más característicos de nosotros bueno, de nosotros en medida o entrando en canon, en una referencia de... Ok, hermanos, perdón. Se me, se me olvidó hasta que el tiempo ya se estaba por vencer. Entonces, hermanos, decía que Cristo es el referente, es como la medida oficial, y nosotros con escuadra, compás y regla, y por supuesto la plomada, es como deberíamos de medirnos, teniendo a Cristo como la referencia del varón perfecto, al cual aspiramos. Eh, Decíamos en una ocasión que para que eso sea posible, necesitamos entender que Cristo no vino en condición de Dios. Él no fue un Dios en la tierra. Él fue un ser humano nacido de cero. Alguien que tenía hambre y que tuvo que ser amamantado por su mamá, que tuvo que ser llevado de la mano, guiado, corregido, como un ser humano más en esta tierra. Y eso no le quita divinidad, eso le aumenta la divinidad, porque él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de toda gloria y vino en condición de siervo. Siervo, que quiere decir esclavo, no vino en condición de libre. Y entonces, estando sometido a todo esto, nos demuestra cómo sí es posible alcanzar esa estatura, razón por la cual él pudo pagarle a la justicia a través de derramar su sangre y no morir. Él entrega su vida ya como al concluir toda su demostración de que es posible lograr esa perfección. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, Él no muere por los pecados, Él los paga con su sangre, pero no muere, Él sigue vivo. Y sigue vivo porque estaba bajo el poder del Espíritu Santo, el cual lo llenaba todo en su ser y permitía que no muriera. Esa es lo que se conoce como la renovación de los cuerpos, que permite que las personas tengan ese dominio de su ser y se logra a través de actos como la meditación, actos como la respiración, donde se tiene el dominio de sí mismo, hasta el punto de que la muerte no le puede hacer nada. Entonces, bueno, eso es algo que viene incluido en doctrinas y convenios en el juramento y el convenio del sacerdocio. Uh, y qué bueno que lo mencionan, bueno, porque sí, Cristo es nuestro referente
en esta tierra. Y no decir que, es que él era un dios y pues va a ser imposible llegar a su nivel. Mm, Quien diga eso es porque en verdad es incrédulo de sí mismo. Hermana Alejandra. Hermano, cuando se hizo esta pregunta en el chat, fíjese que yo pensé en una parte de las escrituras donde no recuerdo el personaje, creo que se llamaba el rey Acaz, sí, recuerdo. Y hay una parte en las escrituras donde se dice que el Señor le manda un espíritu engañoso. De hecho, Ujú, está alrededor de Jezabel, algo así. Bueno, lo comento por esto. Por lo que usted nos ha enseñado durante el curso, yo he aprendido que la atmósfera que nos rodea también de alguna manera va de la mano con nuestras acciones. Un ujú, ejemplo es la ceguedad de Lamán y Lemuel iba de la mano de lo que estaba en sus corazones y de lo que ellos querían ver. Entonces, no nada más es como si fueras una taza donde el Señor te pone cosas, sino es como algo que es una retroalimentación de tus acciones y de las del Padre, que se combinan. Entonces, cuando dices líbranos del mal, pues también está incluida la parte de no pensar que el mal necesariamente proviene de afuera. Por ejemplo, me llamó mucho la atención porque el hermano Enrique dijo, o sea, de mis acciones, porque es ujú. cierto, eso genera una atmósfera. Y si tú, por un ejemplo, si dices mentiras, pues esa atmósfera te rodea. Y es muy interesante porque en esa escritura en específico el Señor amonesta a este rey y le envía un espíritu que le dice la verdad disfrazada. Entonces, Ujú, él, como está ciego y como es cínico, o sea, es una persona que no quiere escuchar la verdad, entonces se tantea y toma la decisión incorrecta y no escucha la verdad porque no quiere escuchar la verdad también, ¿no? exacto. Entonces, de alguna forma nosotros participamos. O sea, la actitud y la atmósfera que nos rodea está de la mano de nuestros pensamientos y está de la mano de lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué estamos Así es. buscando? Y también va de la mano con la actitud que tienes frente a lo que la vida te entrega, Ujú, ¿no? Es, así es mi es. comentario. Gracias, hermana. De hecho, me hizo recordar que en alguna ocasión también se había hecho esta pregunta ah, sobre si existe esa intención, o sea, de que realmente Dios pueda decir, no quiero que alguien no entienda o no quiero que alguien no aprenda. Todos podríamos decir, bueno, lo que Dios quiere es que todos aprendamos, que todos sepamos del Evangelio y que eh, haya claridad en nuestra existencia. Pero precisamente nos dice el Señor, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Caray, ¿cuál es la diferencia? Es esto que usted menciona, hermana Alejandra, donde algunos tienen la actitud correcta para tener la atmósfera ideal y entonces aprender y entonces recibir más línea sobre línea. Pero es cuestión de la actitud de uno mismo. Y dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, le ha salido un callo gigante, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan
ah, con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, el propósito era no sanarlos, era dejarlos así. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían endurecido el corazón. Y de la misma manera, entonces, cuando nosotros caemos en el mal, dicen, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Cuando caemos presos de, es cuando usamos esas expresiones en las que nos engañamos a nosotros mismos. Es que me hizo enojar, es que me generó tristeza. No, nosotros tenemos el poder de decisión. Nosotros solitos decidimos enojarnos porque simplemente no hay dominio en nosotros. Y eso, hermanos, obviamente duele reconocer. A mí me ha pasado infinidad de veces. El saber que soy el autor de mi propia maldad. Y eso a veces no nos gusta reconocerlo. Y decimos, no, es que es el otro. Y entonces por eso dice, líbranos del mal, que significa, líbranos de que otro sea mi piedra de tropiezo. Pero en realidad, quien tropieza soy yo. Y eso es algo que debemos de estar muy conscientes, porque si no, nos va a costar trabajo arrepentirnos de las cosas, reconocer nuestros errores y entonces vamos a decir, no, es que yo no soy capaz de hacer algo semejante. Pero por supuesto que sí, ahí está escrito en el libro de la vida. O peor aún, eh, fuiste borrado del libro de la vida porque no te arrepentiste de esto. Y tan fácil que era, hermanos, tan fácil que era el reconocer que hemos sido autores de nuestros propios errores. Bien, hermanos, tengo otra pregunta muy buena. Y creo que esta va a servir de introducción para todas las demás. Dice, ¿por qué hay tanto símbolo de la serpiente en el Vaticano? Y bueno, muchos grupos evangélicos, protestantes, hacen referencia a esto, el uso de la serpiente en el Vaticano. E incluso la figura del dios Quemos está ahí, ya la colocaron casi justo al mismo tiempo que se terminó la obra del templo, allá en Roma. Y obviamente se sataniza este tipo de símbolos. Sin embargo, hermanos, yo quisiera recordarles algo. La serpiente original es Cristo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él es la serpiente original. ¿Y por qué? ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente tiene esa capacidad de poder dejar su piel y renovarse. Y entonces, aparentemente, muere, pero en realidad sigue viva. Lo mismo pasa con la obra del Mesías. Pero más aún, nos vamos a la mitología. Y en la mitología, bueno, entre comillas, mitología, porque también la Biblia tendría que ser entonces mitología. Entonces, yéndonos a esos textos mucho más antiguos que la Biblia, se nos habla de seres serpentarios, es decir, que tenían un aspecto similar a los reptiles. Y entonces, hermanos, podemos comprender que hay naturalezas que vienen de otros planetas en las cuales sí existe esa condición física humanoide o reptiliana, así como también habrá de otras especies. Finalmente, hermanos, lo que debemos de entender es que hay un ADN mucho más antiguo y el ser humano es solamente partícipe de él gracias a que a alguien se le ocurrió
la idea de incluirnos para poder cumplir ciertos propósitos. Am, pero la maldad atribuida a la serpiente es solamente por un grupo en particular, que obviamente en este caso le conviene dejar en mal a la Iglesia Católica. Pero ciertamente, hermanos, decíamos en alguna ocasión, ¿quién hizo caer a Eva en el jardín del Edén? Y muchos decimos, pues la serpiente. Perdón, no, la pregunta era, ¿quién era el responsable de la caída de Adán y Eva? Y decíamos, la serpiente. Otros decían, no, pues es Satanás que habló a través de la serpiente. No, es Dios mismo. Dios mismo es el responsable de la caída. Por lo tanto, Dios mismo puso la forma en la cual podríamos revertir ese efecto. ¿Por qué? Porque Él era el responsable. Y entonces Él se encargó de colocar también el antídoto. De la misma manera, hermanos, los símbolos, por ejemplo, la cruz o la cruz invertida, que algunos dicen, la cruz invertida es del diablo y la cruz normal es de Cristo. No, ninguna de las dos. Cristo fue crucificado en un árbol, no en una cruz, como la tradición lo enseña. Ah, y bueno, un montón de cosas que podríamos ir mencionando, pero simplemente el ser humano es quien le da el visto bueno como algo bueno, incluso algo que nos puede traer protección y lo usamos como amuleto, o nos da también el sentido negativo, el que representa la maldad, el mal, y entonces puede ser usado incluso como instrumento de maldad. Así, de esta manera, encontramos que la sal, algunos la han usado para hechizos, encantamientos, brujería, algunos le llaman negra, ah, y otros simplemente la usan como protección, como amuleto, como una forma de escapar, ¿no? de algún mal encantamiento. En realidad, la sal es neutra. Es el ser humano el que le da el sentido de bien o mal. La serpiente igual. Es neutra, la serpiente. El mal se lo damos nosotros. Así que ustedes pueden decidir si quieren ver a Cristo en la serpiente, quieren ver a Satanás en la serpiente. Obviamente por eso es que hay una disputa entre los dos hermanos. ¿Por qué razón? Porque uno dice, heme aquí, envíame. Y el otro dice, heme aquí, envíame a mí. Y yo redimiré a todos. Ninguno se perderá. Pero Cristo también dijo lo mismo, solo que en el Evangelio de Juan. Y él dijo, ninguno de los que me diste se ha perdido. Es decir, él ya lo ve como un hecho. Ninguno de los que me diste se ha perdido. Pero el otro iba a salvar a todos, sin excepción. Y ahí, en esos pequeños detalles, es donde encontramos a la serpiente de verdad y a la serpiente de mentira. Entonces, aquí el chiste no es quién es la serpiente, sino a quién vemos en la serpiente. A través de qué somos inspirados o lisonjeados. Entonces, mucho ojo con esa parte. Entonces, la serpiente no tiene nada de malo. El detalle es que sí, en efecto, nos acercamos cada vez más al tiempo de que todas las cosas sean reveladas. Y entonces veremos que hay mucho más participantes en el plan de los que se nos han mencionado. No solamente de este lado del velo, sino más allá de nuestras galaxias. Hay seres que han participado en este plan. Se dice, y como parte de una de estas preguntas, es de que si se llega a esta tierra en la búsqueda de oro, entonces, ¿cómo es que caemos en esta parte de la expiación de Cristo?
que tiene que ver el acto de expiación con ah, la búsqueda de oro de otros planetas. Bueno, considerando que la Biblia es posterior a los escritos sumerios y que los escritos sumerios nos hablan de dioses de mucho mayor antigüedad, ah, ojo, de antigüedad, no de jerarquía, dioses de mayor antigüedad que salieron buscando oro y entonces se encuentran con este planeta, con un grupo de seres humanoides y que con un pequeño arreglo ellos nos otorgan el don de el raciocinio, el entendimiento y entonces surge el ser humano, el Adán. Bueno, esto no tendría por qué escandalizarnos porque encaja perfectamente con las escrituras, dado que se narra en esta historia que el ser humano tuvo un, un acto que no se lo esperaban. Era algo que era mucho mayor a lo que ellos tenían pensado. Generalmente decimos que uh, Adán y Eva comieron del fruto y que el fruto, algunos dicen, es una manzana. Decíamos en otra clase que se refería más a un acto sexual. Eh, Nos dice, lo que encaja es que no había hombre que labrase la tierra. Exacto. Dice del templo para extraer el oro. Ujú. Muy bien, excelente observación. Entonces, eh, esto que mencionamos, o sea, sí encaja en las escrituras, no hay pierde. Ahora bien, el problema aquí que se presenta no es el fruto en sí, ese no es el problema. El problema es que cuando Eva aparentemente fue engañada, aparentemente, incluso Pablo dice que fue engañada, pero la gran presión nos enseña que no fue engañada, sino que en efecto ella dijo, esto es lo que necesitamos, esto es deleitable y es lo que nos hace falta. ¿Para qué? Ah, bueno, pues para ser como Dios. El que el hombre quiera ser como Dios, ese es el problema. Esa ambición o esa concupiscencia, que es el deseo desmedido de, es lo que hizo que Adán y Eva fueran expulsados. No fue el fruto en sí, no fue el que comieran, porque decíamos que eran, aparentemente se habla de dos árboles, incluso se nos dice que el uno fue puesto en oposición al otro. Pero dado que en hebreo el concepto árbol en singular no existe, o sea, no fue colocado el árbol de la ciencia, sino los árboles de la ciencia, es decir, se habla en plural, lo cual nos da a entender que entonces un solo árbol tenía los dos, y entonces el árbol de la ciencia es el mismo árbol del bien y del mal, solo que dependiendo de el deseo con el que sea consumido, entonces es donde viene el problema. El problema no está en en colocar los árboles. El problema está en que el ser humano es quien decidió su propia ambición. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en otros mundos? Uh, Simplemente colocar los árboles. Pero ¿qué es lo que salió diferente? ¿Por qué en otros mundos no pasó lo que pasó aquí? Sencillo, porque aquí Eva se dejó guiar por su deseo desmedido de ser como Dios, por su ambición. Pero no crean que Adán era inocente. Cuando Eva le dice, ¿ves lo que podría pasar? Adán entonces dice, tienes razón, o sea,
es que esto es lo mejor que nos podía haber pasado. Aquí el detalle, hermanos, y es que vamos a entrar a un punto muy doloroso para muchos. Y es el hecho de que Eva era más inteligente que Adán. Eva fue mucho más astuta que Adán. Eva prácticamente fue como la serpiente. Pero no porque fuera mala, sino porque ella era la portadora de la vida. Ella era la imagen y semejanza de la diosa todopoderosa, de aquella que da la vida y la sostiene. Porque no es el hombre el que da la vida, no es el hombre el que sostiene la vida, es la mujer. Y la idea de que tenemos un Padre Celestial es una idea posterior, es una idea que se fue fabricando por los seres humanos a medida que iba surgiendo eh, la idea de el único Dios. Por eso es que en las creencias politeístas no había dificultad en pensar que Dios tenía una esposa o que había una madre. Pero en el caso de las creencias monoteístas empezó a surgir este gran problema. ¿A quién le atribuimos el nacimiento, la matriz, la leche, el amamantar? Pues vamos a dejárselo como atributos del único Dios. Y entonces hacen a Dios como una especie de ente hermafrodita, donde de pronto también es una madre, dadora de vida, de leche, que sustenta con sus pechos a sus hijos. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías, lo vamos a encontrar en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque al igual que a la serpiente, la mujer también fue satanizada, fue el adversario. Y lo que antes era respetado como el ícono de la vida, la serpiente era el ícono de la vida, así también la mujer. Llegó a convertirse en muerte, en engaño, en la débil. Pero esperen, o sea, ¿todo esto cuándo sucedió? Bueno, fue gradual. Y decíamos en una ocasión, la historia la escriben los vencedores. ¿Quién escribió la Biblia? Los judíos. Aquellos que regresaron de la diáspora en Babilonia. Ahí comienza el problema. Bueno, más bien, ahí es donde se escribe el problema, pero comenzó un poco antes. Cuando Salomón muere y deja a cargo a su hijo Roboam, él es mucho más tirano que su papá. Y dice que una de sus frases es: mi dedo pequeño es más grande que los muslos de mi padre. No dice que los muslos. En la Biblia, en hebreo, no se puede comparar un dedo con un muslo. Dice, mi dedo pequeño es más grande que el pene de mi padre, porque el tamaño era una representación de los dioses. Y entonces, esa expresión hizo que el pueblo de Israel, las tribus del norte, dijeran, pues entonces hasta aquí se acaba nuestra relación. Y ellos continuaron sus escritos. Y a nosotros se nos da la idea de que Jeroboam, en las tierras del norte, que era de la tribu de Efraín, gobierna y les impone un sacerdocio falso y les da nuevos lugares de adoración y restaura los altares a dioses paganos. Pero resulta que nosotros no tenemos los escritos de las tribus del norte. Esos escritos nosotros las conocemos como las planchas de bronce, las cuales el Señor no ha revelado.
esas planchas de bronce nos dirían la verdad de lo que sucedió, la versión de Jeroboam. A nosotros se nos da la versión de Roboam y de su dinastía, de cómo ellos obedecieron al único Dios verdadero y de cómo de vez en cuando cometían algunos pecadillos que hizo que nuevamente volvieran. El hecho es que a partir del rey Josías se aniquila a todo aquel que sea adorador de la madre y del padre. Solamente se queda la adoración al Hijo, a Jehová. Y a partir de ahí comienza una idea de que todas las mujeres también son culpables en este proceso. ¿Por qué? Porque no debía haber mujeres en el gobierno. Y entonces, hermanos, hasta nuestros días encontramos esta idea de que por culpa de la mujer pasaron todas estas cosas. Y encontramos también de que la serpiente es la maldad, ¿no? Es la maligna. Cuando en realidad la serpiente es la que fue engañada. Es así para que esa fue la engañada. Porque, y bueno, y ciertamente también decíamos, no es una serpiente, es un ser que está en relación al término serpiente, algo así como un serafín. Y este serafín fue engañado. Pero vaya, o sea, sí hemos tenido mucho de la historia retorcida como evangelio. En realidad, si profundizáramos aún más, descubriríamos grandes bellezas. Y la verdad, una de las que más me llevo en el corazón es el saber que es una mujer la que sostiene la vida en todo el universo. Es una mujer la todopoderosa. Y ciertamente la idea de que Eva es ayuda idónea, creo que se queda corto, porque incluso la misma Biblia nos enseña que Dios hizo un pacto con Eva, no con Adán. Aunque nosotros lo llamamos el pacto adámico, ese pacto no se hizo con Adán, el pacto se hizo con Eva. Y a Eva se le prometió que de su simiente nacería el Mesías. Pero si las mujeres no dan simiente, el que da simiente es el varón. Bueno, eso se explica por qué Adán es la ayuda idónea de ella, no al revés. Entonces, hermanos, por eso es que les decía en alguna ocasión que si las planchas de bronce se revelaran en este día, destruiría totalmente la creencia en la Biblia. Pero el propósito del libro de Mormón es fortalecer a la Biblia para hacer esta separación entre los que sí ven y los que no ven, para que realmente los que vean sea porque buscan con un espíritu libre lo que es la verdad y se adapten a ella. Y los que no, pues entonces se adapten a sus instituciones y que sean sus instituciones quienes la salven. Ahí es donde debemos de confiar en Cristo absolutamente, sin intermediarios, sin que haya alguien de por medio. Él es el único en quien podemos confiar para llevarnos al siguiente nivel. Ok, hermanos. Bueno, está casi por acabarse, pero no sé si de lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta, queja, chisme? Oye, Juan, cuando anunciaste que iba a haber una clase para responder las preguntas, ¿cuál ahora has provocado? Hay muchas cosas, Juan, que has mencionado. Que necesitaría uno, no sé, pasar tiempo. Pero Un yo exorcismo alemán. mandé.
Un exorcismo del hermano Juan. Tú lo dijiste. Yo tengo, no sé si alguien quiera antes mencionar algo, pero yo tengo una pregunta. Lo tocaste un poco en cuanto a la clase de Ven, sígueme, pero la voy a decir porque sé que es poco el tiempo, pero si no hay alguien que quiera decir algo más. Pues adelante, hermano. Oh, ok. Doctrina y Convenios 88, bueno, es también tanta doctrina, tan profundo como mencionamos, pero siempre tenía la idea, el pensamiento de que la resurrección solamente es física. Pero lo que yo entiendo, y en esto quiero que me ayudes, en 88, 15 y 16, entiendo que es una renovación espiritual también, porque dice que es la resurrección del alma. Y ya debemos entender que el alma es espíritu y cuerpo. Entonces, lo que yo entiendo que también hay un cambio en el espíritu, porque aunque uno dice, pues está en el mundo de los espíritus, pero a la hora de una resurrección lo enfoco nada más en el cuerpo físico y no en el cuerpo espiritual. Es muy buen tema, hermano. Y decía José Smith que esto es lo que constituye la liberación del alma. Cuando el cuerpo se reúne nuevamente con su Neshama, es cuando realmente viene esa resurrección. A esto el apóstol Pablo le llamaba eh, espíritus vivificantes. Y bueno, se queda así como que uno, caray, a ver, ¿cómo que espíritus? ¿O que no éramos una resurrección con cuerpo? Y bueno, esto se debe a que actualmente nosotros vivimos por la sangre. Eso es lo que nos hace que funcionar. Pero en la resurrección ya no va a ser por sangre. Por eso que dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en efecto, la sangre es corrupta, nos va deteriorando el cuerpo. Pero lo que va a sostenernos en la resurrección es el espíritu, lo que vamos a aspirar o lo que Dios va a infundir en nuestra nariz en el momento de la resurrección y que nos va a dar esa condición de seres inmortales. Ya no vamos a vivir por sangre, sino por el espíritu que vamos a estar respirando. Um, de ahí es la importancia de entender lo que realmente es el Espíritu Santo. Porque si seguimos pensando que es un tercer miembro de la presidencia de los cielos, entonces va a chocar con la idea de que el Espíritu va a entrar en nosotros para darnos inmortalidad. Pero no es una persona, sino es esa fuerza que Dios, con la que Dios mantiene todas las cosas y es con la cual nos va a dar la resurrección y la inmortalidad junto con ello. Pero a partir de ahí ya no somos seres carnales, sino somos seres espirituales. Por eso no debemos confundir espíritu con Neshama, que es el alma, porque entonces entramos una vez más en el conflicto de que seres espirituales son los seres que no tienen cuerpo. No, son los seres que no mueren, porque están vivificados por el espíritu. Y bueno, espero que se haya contestado un poquito la No, pregunta. no, súper bien, bien, Juan, es lo que hemos estado, bueno, lo que nos has dicho y ahorita pues es como el examen, ¿no? El examen final con esto. Y pues ya ya no hay necesidad del exorcismo, Juan. Ok. Bien, hermanos. Me queda todavía nada más unas preguntillas, pero no quisiera tampoco aturdirles con mucha información. Ah, Solamente permítanme abrir la siguiente sesión y terminamos con la oración, ¿vale? Ok, Ok, hermanos, espérame perdón. tantito.
se me olvidó hasta que el tiempo ya se estaba por vencer. Entonces, hermanos, decía que Cristo es el referente, es como la medida oficial, y nosotros con escuadra, compás y regla, y por supuesto la plomada, es como deberíamos de medirnos, teniendo a Cristo como la referencia del varón perfecto, al cual aspiramos. Eh, Decíamos en una ocasión que para que eso sea posible, necesitamos entender que Cristo no vino en condición de Dios. Él no fue un Dios en la tierra. Él fue un ser humano nacido de cero. Alguien que tenía hambre y que tuvo que ser amamantado por su mamá, que tuvo que ser llevado de la mano, guiado, corregido, como un ser humano más en esta tierra. Y eso no le quita divinidad, eso le aumenta la divinidad, porque él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de toda gloria y vino en condición de siervo. Siervo, que quiere decir esclavo, no vino en condición de libre. Y entonces, estando sometido a todo esto, nos demuestra cómo sí es posible alcanzar esa estatura, razón por la cual él pudo pagarle a la justicia a través de derramar su sangre y no morir. Él entrega su vida ya como al concluir toda su demostración de que es posible lograr esa perfección. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, Él no muere por los pecados, Él los paga con su sangre, pero no muere, Él sigue vivo. Y sigue vivo porque estaba bajo el poder del Espíritu Santo, el cual lo llenaba todo en su ser y permitía que no muriera. Esa es lo que se conoce como la renovación de los cuerpos, que permite que las personas tengan ese dominio de su ser y se logra a través de actos como la meditación, actos como la respiración, donde se tiene el dominio de sí mismo, hasta el punto de que la muerte no le puede hacer nada. Entonces, bueno, eso es algo que viene incluido en doctrinas y convenios, en el juramento y el convenio del sacerdocio. Uh, y qué bueno que lo mencionen, bueno, porque sí, Cristo es nuestro referente en esta tierra. Y no decir que, es que Él era un Dios y pues va a ser imposible llegar a su nivel. Quien diga eso es porque en verdad es incrédulo de sí mismo. Hermana Alejandra. Hermano, cuando se hizo esta pregunta en el chat, fíjese que yo pensé en una parte de las escrituras donde no recuerdo el personaje, creo que se llamaba el rey Acaz, sí, recuerdo. Y hay una parte en las escrituras donde se dice que el Señor le manda un espíritu engañoso. De hecho, está alrededor de Jezabel, algo así. Bueno, lo comento por esto. Por lo que usted nos ha enseñado durante el curso, yo he aprendido que la atmósfera que nos rodea también de alguna manera va de la mano con nuestras acciones. Un ejemplo es la ceguedad de Lamán y Lemuel iba de la mano de lo que estaba en sus corazones y de lo que ellos querían ver. Entonces, no nada más es como si fueras una taza donde el Señor te pone cosas, sino es como algo que es una retroalimentación de tus acciones y de las del Padre, que se combinan. Entonces, cuando dices líbranos del mal, pues también está incluida la parte de no pensar que el mal necesariamente proviene de afuera. Por ejemplo, me llamó mucho la atención porque el hermano Enrique dijo, o sea, de mis acciones.
porque es cierto, eso genera una atmósfera. Y si tú, por un ejemplo, si dices mentiras, pues esa atmósfera te rodea. Y es muy interesante porque en esa escritura en específico el Señor amonesta a este rey y le envía un espíritu que le dice la verdad disfrazada. Entonces, Ujú. él, como está ciego y como es cínico, o sea, es una persona que no quiere escuchar la verdad, entonces se tantea y toma la decisión incorrecta y no escucha la verdad porque no quiere escuchar la verdad también, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna forma, nosotros participamos. O sea, la actitud y la atmósfera que nos rodea está de la mano de nuestros pensamientos y está de la mano de lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué estamos Así es. buscando? Y también va de la mano con la actitud que tienes frente a lo que la vida te entrega, Ujú. ¿no? Es, Así es mi es. comentario. Gracias, hermana. De hecho, me hizo recordar que en alguna ocasión también se había hecho esta pregunta, ah, sobre si existe esa intención, o sea, de que realmente Dios pueda decir, no quiero que alguien no entienda o no quiero que alguien no aprenda. Todos podríamos decir, bueno, lo que Dios quiere es que todos aprendamos, que todos sepamos del Evangelio y que eh, haya claridad en nuestra existencia. Pero precisamente nos dice el Señor, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Caray, ¿cuál es la diferencia? Es esto que usted menciona, hermana Alejandra, donde algunos tienen la actitud correcta para tener la atmósfera ideal y entonces aprender y entonces recibir más línea sobre línea. Pero es cuestión de la actitud de uno mismo. Y dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, le ha salido un callo gigante, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan ah, con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, el propósito era no sanarlos, era dejarlos así. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían endurecido el corazón. Y de la misma manera, entonces, cuando nosotros caemos en el mal, dicen, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Cuando caemos presos de, es cuando usamos esas expresiones en las que nos engañamos a nosotros mismos. Es que me hizo enojar, es que me generó tristeza. No, nosotros tenemos el poder de decisión. Nosotros solitos decidimos enojarnos porque simplemente no hay dominio en nosotros. Y eso, hermanos, obviamente duele reconocer. A mí me ha pasado infinidad de veces. El saber que soy el autor de mi propia maldad. Y eso a veces no nos gusta reconocerlo. Y decimos, no, es que es el otro. Y entonces por eso dice, líbranos del mal, que significa, líbranos de que otro sea mi piedra de tropiezo. Pero en realidad, quien tropieza soy yo. Y eso es algo que debemos de estar muy conscientes, porque si no, nos va a costar trabajo arrepentirnos de las cosas, reconocer nuestros errores y entonces vamos a decir, no, es que yo no soy capaz de hacer algo semejante.
Pero por supuesto que sí, ahí está escrito en el libro de la vida. O peor aún, eh, fuiste borrado del libro de la vida porque no te arrepentiste de esto. Y tan fácil que era, hermanos, tan fácil que era el reconocer que hemos sido autores de nuestros propios errores. Bien, hermanos, tengo otra pregunta muy buena. Y creo que esta va a servir de introducción para todas las demás. Dice, ¿por qué hay tanto símbolo de la serpiente en el Vaticano? Y bueno, muchos grupos evangélicos, protestantes, hacen referencia a esto, el uso de la serpiente en el Vaticano. E incluso la figura del dios Quemos está ahí, ya la colocaron casi justo al mismo tiempo que se terminó la obra del templo, allá en Roma. Y obviamente se sataniza este tipo de símbolos. Sin embargo, hermanos, yo quisiera recordarles algo. La serpiente original es Cristo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él es la serpiente original. ¿Y por qué? ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente tiene esa capacidad de poder dejar su piel y renovarse. Y entonces, aparentemente, muere, pero en realidad sigue viva. Lo mismo pasa con la obra del Mesías. Pero más aún, nos vamos a la mitología. Y en la mitología, bueno, entre comillas, mitología, porque también la Biblia tendría que ser entonces mitología. Entonces, yéndonos a esos textos mucho más antiguos que la Biblia, se nos habla de seres serpentarios, es decir, que tenían un aspecto similar a los reptiles. Y entonces, hermanos, podemos comprender que hay naturalezas que vienen de otros planetas en las cuales sí existe esa condición física humanoide o reptiliana, así como también habrá de otras especies. Finalmente, hermanos, lo que debemos de entender es que hay un ADN mucho más antiguo y el ser humano es solamente partícipe de él gracias a que a alguien se le ocurrió la idea de incluirnos para poder cumplir ciertos propósitos. Pero la maldad atribuida a la serpiente es solamente por un grupo en particular, que obviamente en este caso le conviene dejar en mal a la Iglesia Católica. Pero ciertamente, hermanos, decíamos en alguna ocasión, ¿quién hizo caer a Eva en el jardín del Edén? Y muchos decimos, pues la serpiente. Perdón, no, la pregunta era, ¿quién era el responsable de la caída de Adán y Eva? Y decíamos, la serpiente. Otros decían, no, pues es Satanás que habló a través de la serpiente. No, es Dios mismo. Dios mismo es el responsable de la caída. Por lo tanto, Dios mismo puso la forma en la cual podríamos revertir ese efecto. ¿Por qué? Porque él era el responsable. Y entonces él se encargó de colocar también el antídoto. De la misma manera, hermanos, los símbolos, por ejemplo, la cruz o la cruz invertida, que algunos dicen, la cruz invertida es del diablo y la cruz normal es de Cristo. No, ninguna de las dos. Cristo fue crucificado en un árbol, no en una cruz, como la tradición lo enseña. Y bueno, un montón de cosas que podríamos ir
mencionando, pero simplemente el ser humano es quien le da el visto bueno como algo bueno, incluso algo que nos puede traer protección y lo usamos como amuleto, o nos da también el sentido negativo, el que representa la maldad, el mal, y entonces puede ser usado incluso como instrumento de maldad. Así, de esta manera, encontramos que la sal, algunos la han usado para hechizos, encantamientos, brujería, algunos le llaman negra, ah, y otros simplemente la usan como protección, como amuleto, como una forma de escapar, ¿no? De algún mal encantamiento. En realidad, la sal es neutra. Es el ser humano el que le da el sentido de bien o mal. La serpiente igual. Es neutra la serpiente. El mal se lo damos nosotros. Así que ustedes pueden decidir si quieren ver a Cristo en la serpiente, quieren ver a Satanás en la serpiente. Obviamente por eso es que hay una disputa entre los dos hermanos. ¿Por qué razón? Porque uno dice, heme aquí, envíame. Y el otro dice, heme aquí, envíame a mí. Y yo redimiré a todos. Ninguno se perderá. Pero Cristo también dijo lo mismo, solo que en el Evangelio de Juan. Y él dijo, ninguno de los que me diste se ha perdido. Es decir, él ya lo ve como un hecho. Ninguno de los que me diste se ha perdido. Pero el otro iba a salvar a todos, sin excepción. Y ahí, en esos pequeños detalles, es donde encontramos a la serpiente de verdad y a la serpiente de mentira. Entonces, aquí el chiste no es quién es la serpiente, sino a quién vemos en la serpiente. A través de qué somos inspirados o lisonjeados. Entonces, mucho ojo con esa parte. Entonces, la serpiente no tiene nada de malo. El detalle es que sí, en efecto, nos acercamos cada vez más al tiempo de que todas las cosas sean reveladas. Y entonces veremos que hay mucho más participantes en el plan de los que se nos han mencionado. No solamente de este lado del velo, sino más allá de nuestras galaxias. Hay seres que han participado en este plan. Se dice, y como parte de una de estas preguntas, es de que si se llega a esta tierra en la búsqueda de oro, entonces, uh, ¿cómo es que caemos en esta parte de la expiación de Cristo? ¿Qué tiene que ver el acto de expiación con la búsqueda de oro de otros planetas? Bueno, considerando que la Biblia es posterior a los escritos sumerios y que los escritos sumerios nos hablan de dioses de mucho mayor antigüedad, ojo, de antigüedad, no de jerarquía, dioses de mayor antigüedad que salieron buscando oro y entonces se encuentran con este planeta, con un grupo de seres humanoides y que con un pequeño arreglo ellos nos otorgan el don de el raciocinio, el entendimiento, y entonces surge el ser humano, el Adán. Bueno, esto no tendría por qué escandalizarnos porque encaja perfectamente con las escrituras, dado que se narra en esta historia que el ser humano tuvo un, un acto que no se lo esperaban. Era algo que era mucho mayor a lo que ellos tenían pensado. Generalmente decimos que uh, Adán y Eva comieron del fruto y que el fruto, algunos dicen, es una manzana. Decíamos en otra clase que se refería más a un acto sexual. Nos dice, lo que encaja es que no había hombre que labrase la tierra. Exacto.
dice del templo para extraer el oro. Ujú. Muy bien, excelente observación. Entonces, eh, esto que mencionamos, o sea, sí encaja en las escrituras, no hay pierde. Ahora bien, el problema aquí que se presenta no es el fruto en sí, ese no es el problema. El problema es que cuando Eva aparentemente fue engañada, aparentemente, incluso Pablo dice que fue engañada, pero la gran presión nos enseña que no fue engañada, sino que en efecto ella dijo, esto es lo que necesitamos, esto es deleitable y es lo que nos hace falta. ¿Para qué? Bueno, pues para ser como Dios. El que el hombre quiera ser como Dios, ese es el problema. Esa ambición o esa concupiscencia, que es el deseo desmedido es lo que hizo que Adán y Eva fueran expulsados. No fue el fruto en sí, no fue el que comieran, porque decíamos que eran, aparentemente se habla de dos árboles, incluso se nos dice que el uno fue puesto en oposición al otro. Pero dado que en hebreo el concepto árbol en singular no existe, o sea, no fue colocado el árbol de la ciencia, sino los árboles de la ciencia, es decir, se habla en plural, lo cual nos da a entender que entonces un solo árbol tenía los dos, y entonces el árbol de la ciencia es el mismo árbol del bien y del mal, solo que dependiendo de el deseo con el que sea consumido, entonces es donde viene el problema. El problema no está en eh, en colocar los árboles. El problema está en que el ser humano es quien decidió su propia ambición. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en otros mundos? Ah, Simplemente colocar los árboles. Pero ¿qué es lo que salió diferente? ¿Por qué en otros mundos no pasó lo que pasó aquí? Sencillo, porque aquí Eva se dejó guiar por su deseo desmedido de ser como Dios, por su ambición. Pero no crean que Adán era inocente. Cuando Eva le dice, ¿ves lo que podría pasar? Adán entonces dice, tienes razón, o sea, es que esto es lo mejor que nos podría haber pasado. Aquí el detalle, hermanos, y es que vamos a entrar a un punto muy doloroso para muchos. Y es el hecho de que Eva era más inteligente que Adán. Eva fue mucho más astuta que Adán. Eva prácticamente fue como la serpiente, pero no porque fuera mala, sino porque ella era la portadora de la vida. Ella era la imagen y semejanza de la diosa todopoderosa, de aquella que da la vida y la sostiene. Porque no es el hombre el que da la vida, no es el hombre el que sostiene la vida, es la mujer. Y la idea de que tenemos un Padre Celestial es una idea posterior, es una idea que se fue fabricando por los seres humanos a medida que iba surgiendo eh, la idea de el único Dios. Por eso es que en las creencias politeístas no había dificultad en pensar que Dios tenía una esposa o que había una madre. Pero en el caso de las creencias monoteístas, empezó a surgir este gran problema. ¿A quién le atribuimos el nacimiento, la matriz, la leche, el amamantar
pues vamos a dejárselo como atributos del único Dios. Y entonces hacen a Dios como una especie de ente hermafrodita, donde de pronto también es una madre, dadora de vida, de leche, que sustenta con sus pechos a sus hijos. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías, lo vamos a encontrar en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque al igual que a la serpiente, la mujer también fue satanizada, fue el adversario. Y lo que antes era respetado como el icono de la vida, la serpiente era el icono de la vida, así también la mujer. Llegó a convertirse en muerte, en engaño, en la débil. Ah, pero esperen, o sea, ¿todo esto cuándo sucedió? Bueno, fue gradual y decíamos en una ocasión, la historia la escriben los vencedores. ¿Quién escribió la Biblia? Los judíos. Aquellos que regresaron de la diáspora en Babilonia. Ahí comienza el problema. Bueno, más bien, ahí es donde se escribe el problema, pero comenzó un poco antes. Cuando Salomón muere y deja a cargo a su hijo Roboam, él es mucho más tirano que su papá. Y dice que una de sus frases es, mi dedo pequeño es más grande que los muslos de mi padre. No dice que los muslos. En la Biblia, en hebreo, no se puede comparar un dedo con un muslo. Dice, mi dedo pequeño es más grande que el pene de mi padre, porque el tamaño era una representación de los dioses. Y entonces esa expresión hizo que el pueblo de Israel, las tribus del norte, dijeran, pues entonces hasta aquí se acaba nuestra relación. Y ellos continuaron sus escritos. Y a nosotros se nos da la idea de que Jeroboam, en las tierras del norte, que era de la tribu de Efraín, gobierna y les impone un sacerdocio falso y les da nuevos lugares de adoración y restaura los altares a dioses paganos, pero resulta que nosotros no tenemos los escritos de las tribus del norte. Esos escritos nosotros las conocemos como las planchas de bronce, las cuales el Señor no ha revelado. Esas planchas de bronce nos dirían la verdad de lo que sucedió, la versión de Jeroboam. A nosotros se nos da la versión de Roboam y de su dinastía, de cómo ellos obedecieron al único Dios verdadero y de cómo de vez en cuando cometían algunos pecadillos que hizo que nuevamente volvieran. El hecho es que a partir del rey Josías se aniquila a todo aquel que sea adorador de la madre y del padre. Solamente se queda la adoración al Hijo, a Jehová. Y a partir de ahí comienza una idea de que todas las mujeres también son culpables en este proceso. ¿Por qué? Porque no debía haber mujeres en el gobierno. Y entonces, hermanos, hasta nuestros días encontramos esta idea de que por culpa de la mujer pasaron todas estas cosas. Y encontramos también de que la serpiente es la maldad, ¿no? Es la maligna. Cuando en realidad la serpiente es la que fue engañada. Es así para que vean, esa fue la engañada. Porque, y bueno, y ciertamente también decíamos, no es una serpiente, es un ser que está en relación al término serpiente, algo así como un serafín. Y este serafín fue engañado.
Pero vaya, o sea, sí hemos tenido mucho de la historia retorcida como evangelio. En realidad, si profundizáramos aún más, descubriríamos grandes bellezas. Y la verdad, una de las que más me llevo en el corazón es el saber que es una mujer la que sostiene la vida en todo el universo. Es una mujer la todopoderosa. Y ciertamente la idea de que Eva es ayuda idónea, creo que se queda corto, porque incluso la misma Biblia nos enseña que Dios hizo un pacto con Eva, no con Adán. Aunque nosotros lo llamamos el pacto adámico, ese pacto no se hizo con Adán, el pacto se hizo con Eva. Y a Eva se le prometió que de su simiente nacería el Mesías. Pero si las mujeres no dan simiente, el que da simiente es el varón. Bueno, eso se explica por qué Adán es la ayuda idónea de ella, no al revés. Entonces, hermanos, por eso es que les decía en alguna ocasión que si las planchas de bronce se revelaran en este día, destruiría totalmente la creencia en la Biblia. Pero el propósito del libro de Mormón es fortalecer a la Biblia para hacer esta separación entre los que sí ven y los que no ven, para que realmente los que vean sea porque buscan con un espíritu libre lo que es la verdad y se adapten a ella. Y los que no, pues entonces se adapten a sus instituciones y que sean sus instituciones quienes la salven. Ahí es donde debemos de confiar en Cristo absolutamente, sin intermediarios, sin que haya alguien de por medio. Él es el único en quien podemos confiar para llevarnos al siguiente nivel. Ah, ok, hermanos. Bueno, está casi por acabarse, pero no sé si de lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta, queja, chisme? Oye, Juan, cuando anunciaste que iba a haber una clase para responder las preguntas, eh, ¿cuál ahora has provocado? Hay muchas cosas, Juan, que has mencionado, que necesitaría uno, no sé, pasar tiempo. Pero Un yo exorcismo al hermano Juan. mandé, Un exorcismo al hermano Juan. tú lo dijiste. Am, yo tengo, no sé si alguien quiera antes mencionar algo, pero yo tengo una pregunta. Lo tocaste un poco en cuanto a la clase de Ven, sígueme, pero la voy a decir porque sé que es poco el tiempo, pero si no, no hay alguien que quiera decir algo más. Pues adelante, hermano. Oh, ok. Este, Doctrina y Convenios 88, bueno, es también tanta doctrina, tan profundo como mencionamos, pero siempre tenía la idea, el pensamiento de que la resurrección solamente es física. Pero lo que yo entiendo, y en esto quiero que me ayudes, en 88, 15 y 16, entiendo que es una renovación espiritual también, porque dice que es la resurrección del alma. Y ya debemos entender que el alma es espíritu y cuerpo. Entonces, lo que yo entiendo que también hay un cambio en el espíritu, porque aunque uno dice, está en el mundo de los espíritus, pero a la hora de una resurrección lo enfoco nada más en el cuerpo físico y no en el cuerpo espiritual. Es muy buen tema, hermano. Y decía José Smith que esto es lo que constituye la liberación del alma. Cuando el cuerpo se reúne nuevamente con su neshama, es cuando realmente viene esa resurrección. A esto
el apóstol Pablo le llamaba ah, espíritus vivificantes. Y bueno, se queda así como que uno, caray, a ver, ¿cómo que espíritus? ¿O que no éramos una resurrección con cuerpo? Y bueno, esto se debe a que actualmente nosotros vivimos por la sangre. Eso es lo que nos hace que funcionar. Pero en la resurrección ya no va a ser por sangre. Por eso es que dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en efecto, la sangre es corrupta, nos va deteriorando el cuerpo. Pero lo que va a sostenernos en la resurrección es el espíritu, lo que vamos a aspirar o lo que Dios va a infundir en nuestra nariz en el momento de la resurrección y que nos va a dar esa condición de seres inmortales. Ya no vamos a vivir por sangre, sino por el espíritu que vamos a estar respirando. Um, de ahí es la importancia de entender lo que realmente es el Espíritu Santo. Porque si seguimos pensando que es un tercer miembro de la presidencia de los cielos, entonces va a chocar con la idea de que el Espíritu va a entrar en nosotros para darnos inmortalidad. Pero no es una persona, sino es esa fuerza que Dios, con la que Dios mantiene todas las cosas y es con la cual nos va a dar la resurrección y la inmortalidad junto con ello. Pero a partir de ahí ya no somos seres carnales, sino somos seres espirituales. Por eso no debemos confundir espíritu con Neshama, que es el alma, porque entonces entramos una vez más en el conflicto de que seres espirituales son los seres que no tienen cuerpo. No, son los seres que no mueren, porque están vivificados por el espíritu. Y bueno, espero que se haya contestado un poquito la pregunta. No, súper bien, bien, Juan, es lo que hemos estado, bueno, lo que nos has dicho y ahorita pues es como el examen, ¿no? El examen final con esto. Y pues ya ya no hay necesidad del exorcismo, Juan. Ok, bien, hermanos. Me queda todavía nada más unas preguntillas, pero no quisiera tampoco aturdirles con mucha información. Ah, Solamente permítanme abrir la siguiente sesión y terminamos con la oración, ¿vale?